Una pregunta. Disculpe, ¿esto va a ser clase práctica o teórica? No, teórica. Es como si fuera el miércoles. Ah, O ok. sea, como no tenemos clase, bueno, más bien tenemos clase miércoles, pero les adelantaría la clase teórica, perdón, y la Teórica. práctica pues, la haríamos el próximo lunes. Ah, ok. Disculpe, ¿Vale? profe, creo que ahorita se me estaría acabando la batería en este dispositivo. ¿Cree que ahorita me podría desconectar y volverme a conectar? Sí, 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 claro. Sí, muchas gracias. No, por nada. Profesor, Sí, al final de la clase le podría mostrar mi circuito que terminé. banda, sí, 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 al final de la clase, ¿vale? Si es que la última vez quedó pendiente y pues ya no se pudo. Ah, órale, sí, sin problema. Gracias. Vale, sí. ¿Sí habían platicado con sus compañeros sobre la clase de hoy, muchachos? Creo que sí, Sí, profe. profesor. Sí. Pero es que muchos no dijeron nada. Ajá, bueno. Es que puede que algunos no hayan estado de acuerdo, entonces, pues, quién sabe. ¿No estaban de acuerdo? Pues a lo mejor no sabemos, no. pero nadie dijo que no, pero tampoco dijeron que sí, algunos se quedaron callados. Sí, o sea, quién sabe qué onda con los demás, porque de hecho, yo también vi que estuvieron preguntando y como que algunos sí dijeron, no, pues no manches, pero la gran mayoría se supone que dijo bueno, más bien la gran mayoría no dijo nada, nada más uno que otro dijo que sí, que no. Ajá. La mayoría acordamos que sí, hasta votamos y dijimos que sí. Ajá. Nadie dijo que no, así que el que Pero cayó. hubo unos que no votaron. Sí, Ese fue el hubo problema. muchos que no, sí, es que ese fue el problema, que muchos no votaron. O sea, el que cayó otorga, ni modo. No, y ese güey. Ajá. Y Bueno, puede sí, ser es que la cuestión ni es, se enteraron. que no, bueno, obviamente que estuvieran de acuerdo, ¿no? Para que no tengamos problema, porque si no, pues vamos a empezar a tener, no problema conmigo, ¿no? Sino van a empezar a quejarse. Pero no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, si no, pues ya les repondré la clase a ellos. Pero bueno, vamos a ver algunos, bueno, el siguiente tema, el que estamos viendo la clase pasada que no terminamos de ver, y los circuitos básicos para que ustedes ya vayan viendo más o menos cómo es la conexión, ¿no? Algunos de ustedes ya tendrán una idea y algunos otros, pues, pues todavía tendrán por ahí, pues algunas dudas. Entonces les comparto la pantalla y me dicen, porfa, si hay alguien en la sala de espera para que lo pueda aceptar, ¿no? Sí, jóvenes, para irle ya avanzando. Y si ya no se conecta más, pues ya después le reponemos la clase a los demás. ¿Vale? Sí, profe. Órale, entonces les comparto la pantalla. Profesor, ¿Sí? dice una de mis compañeras que tuvo que salir de emergencia, que se va a conectar un poco tarde, Ah, que ok, si no sí, hay sí. algún inconveniente con eso. No, no hay ningún problema, ¿vale? Ok, gracias, Bueno, profesor. sí, a ver, entonces estábamos aquí en esta parte, muchachos, de los códigos de colores que se utilizan, bueno, que marcan la norma, ¿no? Oficial mexicana para identificar a los conductores de una instalación eléctrica. Ya habíamos dicho que el neutro pues, se representa con un color blanco o gris, tierra física con un conductor con aislamiento verde o verde con franjas amarillas, y todos los demás conductores eléctricos que no caigan dentro de estos dos, pues se consideran conductores de fase. Sí, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Sí, profe. ¿Quedó alguna duda? ¿De esa parte? ¿No? Ok, bueno.
Ahora vamos a ver el otro, bueno, esto ya lo hicieron ustedes, vamos a ver qué es un interruptor. ¿Alguien tiene una idea de qué es un interruptor? Sí, su función es completar o interrumpir el circuito para conducir o no la electricidad, ¿no? Ajá, entonces podemos decir, como dice Duque, ¿verdad? Que es aquí permite o interrumpe el paso de la corriente eléctrica dentro de una instalación o dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Y bueno, yo les preguntaría, ¿este es un interruptor? Este que estoy aquí marcando es un interruptor. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ¿Sí? sí, Sí, profe. Este que tenemos aquí es un interruptor. Sí, ¿Este? Sí, también. también. Y este que tenemos aquí es un interruptor. sí, ¿no? Sí, Sí, vale, sí, pues. sí. ¿Ya lo habíamos visto esto o todavía no? Si no, para avanzarle. No, ¿verdad? Creo que no. No, Ok. pero creo que en Entonces- otra materia ya la vimos. Ok, sale. Entonces, un interruptor es un dispositivo capaz de interrumpir o permitir el paso de corriente eléctrica en un circuito o una instalación eléctrica, hablando propiamente de instalaciones eléctricas. Bueno, hay algunos parámetros de estos interruptores que nos son interesantes o que nos interesan. Uno es la tensión nominal y otra es la corriente nominal. ¿Alguien me puede decir qué es la corriente nominal? O la tensión nominal. ¿Alguien tendrá una idea de qué es la tensión nominal? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de una tensión nominal de un dispositivo de protección? ¿Alguien tendrá una idea, muchachos? Jóvenes. No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Si no tienen la idea, me dicen para que yo les pueda más o menos explicar. Bueno, la tensión nominal es aquella tensión que deberá de soportar el dispositivo sin sufrir ningún daño. Es decir, si aquí me marca 400 volts, ¿será esa la tensión nominal? Sí. Sí, ¿va? Entonces, la tensión nominal de ese dispositivo es de 400 volts. En este caso, si yo tengo un dispositivo, un interruptor termomagnético de este tipo y me dice que soporta 240 volts, pues esa es la tensión nominal máxima, ¿no?, que va a soportar sin sufrir ningún daño. Ahora, ¿qué será la corriente nominal? Profe, ¿Sí? ¿si podría aceptar a un compañero, por favor? Sí, gracias. Ajá, ¿qué es la corriente nominal? Igual la corriente que aguanta el interruptor, ¿no? No, es la corriente corriente que soporta el motor, ¿no? Que soporta, no, estamos hablando aquí del interruptor, ¿no? Ah, ok. Es la corriente que soporta el interruptor también sin sufrir ningún daño, ¿no? Es la corriente que soportará el interruptor, la corriente que pase a través de él sin sufrir ningún daño, sin que el interruptor sufra algún daño. Y generalmente viene expresada aquí, bueno, en este caso viene una C, que es el tipo de curva de disparo, y la corriente nominal de este dispositivo, que son 20, ¿qué? 20 amperes, ¿no? En este caso, de este interruptor, ¿cuál será la corriente nominal de este interruptor termomagnético que estoy señalando aquí? 20. 20 amperes, ¿no? Es la corriente que soportará el dispositivo, o conducirá el dispositivo de protección sin sufrir ningún deterioro, ningún daño. Profe, Dígame. entonces el 10 kiloamperes que tenía abajo, ¿qué significa? Hay la corriente máxima. Ah, ok. O el poder de corte, ¿no? Ajá, el poder de corte, que en este caso serían 6,000 amperes, el poder de corte de la corriente nominal, ¿sale? Y en este caso serían 6,000 amperes o 6 kiloamperes, ¿sale? Y en este caso sería el poder de corte de 10 kiloamperes, o sea, 10,000 amperes, ¿sale? O sea, puede interrumpir hasta una corriente ¿cuánto? De 10 kiloamperes, ¿no? Obviamente eso sería de una manera casi instantánea. ¿Sale, muchachos? Profe, ¿existe Ahora, algún rango para la tensión nominal? Tensión nominal, rango de los interruptores o rango para O sea, como nosotros? algún margen de error. Pues obviamente, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿cuánto nos dice? ¿Cuánto 20, nos dice ¿no? que es la tensión? Aquí, tensión nominal. Ah. De tensión me está preguntando. 120, Bien. 240, ¿no? Ujú. O sea, podemos tener un rango desde los 120 hasta los 240 para conectar este interruptor termomagnético. Dentro de ese rango nosotros lo podemos utilizar. Ya si queremos conectar por acá un dispositivo a lo mejor de 400 volts, pues este ya no nos va a servir. Tendríamos que buscar un interruptor termomagnético
que soporte 400 volts, ¿no? Ok, gracias. ¿Sale? Sale. Bueno, obviamente ya vimos qué es un interruptor. Ahora, ¿qué es una falla? Que no, aquí el siguiente tema nos dice que fallas en instalaciones eléctricas. Y contra esas fallas nosotros que tenemos que calcular la protección, ¿no? O la capacidad del dispositivo de protección. ¿Cuáles son las fallas? Más bien, ¿qué es una falla eléctrica? ¿Cómo podríamos nosotros definir una falla eléctrica? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo Son como podemos hace los corto? cortocircuitos. Ajá, Cuando es un no cortocircuito. se aísla bien algo. Aislar, ajá, un cortocircuito generalmente viene por falta de aislamiento, ¿no? Ujú. Pero en general, así, un concepto que nosotros podamos Pues decir yo de digo, una falla. es como una corriente alterna con una fuerza superior a la normal, ¿no? Esa es una falla eléctrica. Ah, ok. Entonces, no una fuerza, sino podríamos decir que una corriente arriba de la nominal, una corriente que sea mayor a la corriente nominal del dispositivo, podríamos considerarlo como una falla eléctrica, ¿es lo que quiere decir? Sí, profe. ¿Sí? Ujú. O sea, una corriente superior, no más fuerte, sino superior a la corriente nominal, podemos Sí. considerar como una falla eléctrica. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta instalación aquí con nuestro interruptor termomagnético, nuestra lámpara, aquí tenemos la fase y por el otro lado viene el neutro, y cerramos el circuito, eso podemos considerar una instalación eléctrica de alumbrado, ¿no? A lo mejor un circuito derivado que me está alimentando a esta carga. Y decimos que cuando nosotros cerramos este interruptor, obviamente por aquí falta un apagador, pero si nosotros cerramos este interruptor, este foco, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? Va a encender, ¿no? Está funcionando de manera normal. Para que exista una falla, ¿qué tendría que pasar? Una falla eléctrica. Pues que haya una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga o que con este cable se les dañe el aislamiento y que por aquí se peguen, ¿no? Se junten estos dos cables y vamos a provocar, ¿qué? Un cortocircuito, ¿sale? Entonces ahí cuando pasa eso, este circuito ya no está funcionando de manera normal, ya tiene un comportamiento anormal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta lámpara, en vez de estar encendida, pues se va a apagar y este dispositivo seguramente, ¿qué va a pasar? En vez de estar cerrado por este cortocircuito que ocasionamos acá, se va a ¿qué? ¿Qué le va a pasar a ese dispositivo de protección? Se va a fundir, ¿no? Ah, no, la va a interrumpir. Va a interrumpir, o sea, aquí como no es un fusible, es un interruptor automático, va a disparar o va a abrirse automáticamente, solito. Entonces podemos decir que una falla en una instalación eléctrica es un comportamiento anormal, ¿no? De una instalación eléctrica y que se traduce principalmente en ¿qué? Si por aquí circulan 20 amperes, vamos a decir, no, es mucho para una lámpara. 1 amper, vamos a decir que circula 1 amper en condiciones normales, cuando está funcionando correctamente. Estamos por aquí el circuito de manera correcta, está circulando 1 amper por este cable. ¿Qué pasará si nosotros provocamos un cortocircuito? ¿Qué pasará con la corriente? Se va a interrumpir, ¿no? No, pero ¿qué pasará en el momento del cortocircuito? Hay una formulita por ahí que nos dice ¿Se eleva? I es igual a ¿qué? A V sobre ¿qué? Sobre R, ¿no? Sobre R. Ujú. Ajá, ¿qué pasará? Nosotros ya sabemos que estos conductores tienen una resistencia, ¿sale? Que todos los conductores eléctricos, aunque sean buenos conductores, tienen una resistencia. Es muy pequeña, pero al final es una resistencia. Y nosotros sabemos que tenemos una tensión. ¿De cuánto es la tensión que nosotros tenemos en nuestra casa? ¿127 volts 127. de corriente alterna. Entonces, si nosotros haríamos un cálculo con una resistencia muy pequeña, bueno, nosotros ya sabemos por otra formulita que la potencia es igual a V por I y que I es igual a potencia entre V. Si nosotros sabemos que esa lámpara es de 100 watts y que la tensión es 127 volts, ¿cuánto sería la corriente que circula por allá? 0.7, vamos a decir, que es 0.7 amperes, ¿sale? Ahora, podremos calcular la resistencia de esta lámpara, de
de este filamento, muchachos? Porque al final de cuentas es una resistencia, ¿no? ¿Podremos calcularla? Sí. Sí. Yo ya sé que circulan 0.7 amperes. Tengo este valor. Bueno, lo voy a enrollar acá. Perdón. 0.7 amperes. Tengo la tensión. Pues ahora calculo la resistencia. Entonces, ¿la resistencia cómo será? R es igual a ¿qué? V por I. V por I. V sobre I, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no, muchachos? Sí, ¿va? Entonces tendré que la resistencia de esa lámpara será 127 volts entre 0.7 amperes. ¿Cuánto nos da esa resistencia? ¿Tienen por ahí su calculadora? O si no, saquen su 181.42. 181. Vamos a poner 180. Profe, discúlpeme, pero dice un compañero que si lo puede aceptar. Sí. Sí, discúlpeme. No, al contrario. 181 ohms. O sea que este filamento de esa lámpara, para que produzca una incandescencia, tiene una resistencia de 181 ohms. Cuando pasan 0.7 amperes a través de él, va a provocar una incandescencia, ¿no? Y va a encender. Sí, muchachos. Entonces, para esa resistencia de 181 ohms más la resistencia de estos conductores, pues vamos a tener este valor de corriente, 0.7 amperes. Cuando hay un cortocircuito, muchachos, es decir, cuando este cable se junta con los conductores, no los aislamientos, ¿no? Cuando la fase y el neutro llegan a pegarse de manera accidental, provocamos un cortocircuito. Esa resistencia se va a hacer ¿qué? Se quema, ¿no? Se eleva. Se disminuye. No, disminuye. Acuérdense, hay tres condiciones para que un cortocircuito se produzca. Que la resistencia sea que cuando hay un cortocircuito, la corriente aumenta demasiado, pero para que eso pase, la resistencia tiene que ser casi cero, ¿no? O tiene que irse a cero. ¿Y el valor de tensión qué pasa? Aumenta. No. Acuérdense, cuando hay un cortocircuito, de manera instantánea, ¿qué pasa? Que dispara este interruptor, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente que viene por este conductor aumentó a valores muy, muy grandes en un instante de tiempo relativamente corto. Para que eso pasara, esa resistencia se tuvo que hacer cero, porque es inversamente proporcional. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, cuando esta resistencia aumenta, la corriente disminuye. Cuando esta resistencia disminuye, la corriente aumenta. Entonces, para que la corriente aumente, pues la resistencia debe ser cero. En este instante no hay ninguna carga, ¿no? Cuando el cortocircuito se produce entre este cable y este cable, aquí no hay resistencia. Aquí sí tenemos una resistencia que está consumiendo esa corriente eléctrica. Aquí no. Entonces, esta corriente aumenta demasiado y la tensión, pues también tiende a cero, ¿no? Tan es así que este interruptor se dispara y hay una interrupción de la tensión eléctrica. Entonces, si volvemos al concepto de falla eléctrica, podemos decir que es un comportamiento anormal de una instalación Oiga, profe, eléctrica. si me permite otra vez Sí. molestarle tantito, que creo que ya se van a empezar a meter mis compañeros del grupo, porque ya otro chavo ya me empezó a decir que si lo acepta. Sí, hijo, aquí ya lo estoy aceptando, ¿va? Y bueno, me siguen diciendo. Entonces, por favor, preguntas de examen. ¿Qué es una falla eléctrica? Dijimos que es un comportamiento anormal de una instalación eléctrica, que se traduce principalmente ¿en qué? ¿En qué se traduce? ¿En un aumento de qué? ¿Qué está circulando por acá? No. Un aumento de corriente eléctrica. A un aumento de la corriente eléctrica. Así podemos definir falla. Ahorita todavía no vamos a decir que es un cortocircuito, una sobrecarga. Una falla eléctrica o una falla en una instalación eléctrica es un comportamiento anormal de la instalación eléctrica y que se traduce principalmente en un aumento de la corriente eléctrica. Es decir, si por aquí sabemos que circulan 0.7 amperes, en un momento de un cortocircuito a lo mejor se va a ir hasta 35 amperes de manera instantánea, ¿no? Oiga, Pues profe. Sí. Y suponiendo que haya un cortocircuito, ¿el interruptor sigue funcionando o también es desechable como los fusibles? No, tienes que volverlo a bajar.
En este interruptor termomagnético, a diferencia de los fusibles, no es desechable. Nosotros tenemos que esperar a que se enfríe este interruptor, porque si vamos y lo queremos accionar de manera instantánea, o sea, que lo volvamos a activar, por así decirlo, que a lo mejor nos va a marcar otra vez un cortocircuito o no va a tender a subirse. Tenemos que esperar unos segundos, lo volvemos a restablecer y ya queda alimentando el circuito. Pero en caso de que el cortocircuito persista, así yo le esté sube y sube, si el cortocircuito está aquí, no va a permitirnos el interruptor termomagnético, pero no es desechable. Es una de las ventajas. Por esa razón, los fusibles casi están en desuso y los que están utilizando pues, son los termomagnéticos, porque ya no tenemos que estarlo reemplazando cada vez que haya un corto o una falla. Yo también tengo otra pregunta, profe. Bueno, sí le alcancé a escuchar eso de que si la corriente sube, como es diferente a la resistencia, pues la resistencia baja. Pero entonces, ¿qué pasa con la intensidad? Ok, otra vez. Esta formulita me está diciendo que la intensidad de corriente que circule por estos conductores dependerán de qué, de la resistencia de esta lámpara y de la resistencia de los conductores, ¿sale? Y también dependerá de la tensión aplicada. La tensión aplicada en nuestras casas es 127 volts, que es la tensión de alimentación, la tensión que nos da CFE. Entonces, si yo tengo una carga conectada aquí, una lámpara, esa lámpara yo estoy pensando que es de 100 watts, ¿sale? Sí. Si yo sustituyo en esta fórmula, porque conozco la potencia de esta lámpara, tengo la potencia es igual a V por I. ¿Tengo tensión aplicada? Sí, 127. ¿Tengo potencia? Sí, 100 watts, ya habíamos dicho, de esa lámpara. Lo que hago es despejar esa fórmula y me queda que la intensidad de corriente que circulará o que demandará esta lámpara es igual a la potencia sobre la tensión. Entonces yo divido 100 watts entre 127 y me da 0.7, ¿sale? 0.7 amperes. Entonces, en condiciones normales, están circulando 0.7 amperes por ese conductor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Ok, cuando hay un cortocircuito, es decir, para que se produzca un cortocircuito debe de juntarse la fase con el neutro de manera directa, ¿no? Sí. Entonces, vamos a pensar que por aquí el aislamiento dentro de la tubería de la canalización ya se degradó el aislamiento del conductor y por accidente pues chocan la fase y el neutro dentro de esa canalización. Entonces aquí yo estoy cortando este circuito, ¿no? En ese momento, ¿cómo será la resistencia de estos conductores? Ya no tienen resistencia, ¿no? ¿Sí me entiende? La resistencia se vuelve cero. ¿Qué pasará con esta corriente? Estos 0.7 amperes, en vez de ser 0.7 amperes, ¿qué pasará si la resistencia se vuelve cero? ¿Aumenta? Aumenta, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como aquí ya no hay resistencia, o sea, ya son los dos conductores que tienen una resistencia casi cero, pues la corriente se va a elevar a unos valores a lo mejor de más del 500% de la corriente nominal, a lo mejor 35 amperes, ¿no? En un instante de tiempo relativamente corto. Entonces, este interruptor se va a disparar y va a interrumpir la tensión eléctrica y el paso de la corriente. ¿Sale? Profesor, ¿y puede pasar que se queme el interruptor? Puede pasar solamente si la intensidad de corriente es demasiado grande. A lo mejor para una lámpara, pues no, una lámpara 0.7 amperes, pero si yo tengo un motor eléctrico que está trabajando a plena carga, o sea, se produce el corto durante el funcionamiento, a lo mejor está demandando 30 amperes, pues imagina ese multiplicado, ese valor por 20 veces su valor nominal, ¿no? Entonces puede ser que no se queme como tal, pero que los contactos se fundan y ya no va a servir. Eso sí puede pasar. ¿Y qué pasaría en ese caso, profe? ¿Ya no habría nada que interrumpa el corto? Bueno, en ese caso, obviamente, el corto se interrumpe con pero hay que reemplazarlo porque ya no sirve, ¿no? Ok. Gracias. Ajá. ¿Dudas, jóvenes, de esto? ¿Muchachos? No, creo que ya no. Ok. No, profesor. Ya definimos que es una falla eléctrica. Es un comportamiento anormal de una instalación eléctrica y que se ve reflejado o se traduce en un aumento de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuántos tipos de fallas conocen o han escuchado hablar? Dos. ¿Cuáles son esas dos? Sobrecarga y cortocircuito. Vale, entonces vamos a poner aquí sobrecarga
Y 2, cortocircuito. Vamos a ver el cortocircuito aprovechando que tenemos este. Es más, ya lo explicamos, ¿no? Un cortocircuito, para que se produzca, la resistencia debe de ser 0. Y cuando la resistencia es 0, la intensidad de corriente aumenta en un instante de tiempo, pues demasiado rápido, o bueno, más bien, de manera muy rápida, a valores muy, muy superiores del valor de la corriente nominal. Generalmente, la bibliografía dice que aumenta a un 500% o más de la corriente nominal. Es decir, si aquí tenemos 0.7 amperes y lo multiplicamos por 5, ¿cuánto sería? 35 amperes, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí. Ok. Bueno, ¿cuáles son las causas de un cortocircuito? ¿O qué provocaría que esto se pusiera en cortocircuito, que esta instalación? Que chocaran neutro y línea. Ajá. Uno puede ser de manera accidental por el usuario, ¿no? Nosotros cuando nos queremos hacer los valientes y no queremos interrumpir la corriente eléctrica y trabajamos para cambiar a lo mejor un socket o un interruptor o un contacto, ¿qué es lo que hacemos? Pues no bajo aquí porque ya sé electricidad, ¿no? Y de manera accidental pegamos en la fase con el neutro, pues vamos a provocar un cortocircuito. Entonces podría ser por un error humano, ¿sí? Podría ser, ¿no? Un cortocircuito provocado por un error humano. La otra, ¿qué sería? ¿Por pérdida de qué? ¿De qué habíamos dicho? ¿De qué? Aislante. De aislamiento, ¿no? Que por aquí el aislamiento pues ya se calentó muchas veces este cable, se va degradando, se produce una fisura en los aislamientos, y hay un arco eléctrico, sí, ajá, se quema el aislamiento internamente, nosotros no lo vemos, y por aquí ya se produjo un cortocircuito. Otra cosa, pues son los roedores, ¿no? En instalaciones subterráneas, los roedores son una causa muy pues, grande de cortocircuitos porque esos roedores empiezan a comer el aislamiento, empiezan a morder el aislamiento y se produce un cortocircuito. Este cable se aterriza y nos provoca un cortocircuito. Otra causa, pues sería el sobrecalentamiento. Otra causa sería la humedad, ¿no? Si nosotros metemos estos conductores donde hay humedad, tal vez el aislamiento se degrade y también provoque un cortocircuito. ¿Sí, muchachos? Ahora, el cortocircuito, la palabra cortocircuito como tal, pues debería ser al revés, circuito corto, ¿no? Nada más que nosotros lo traducimos mal del código eléctrico de los Estados Unidos. ¿Por qué se llama, o por qué le decimos cortocircuito? ¿Alguien tiene una idea? Un punto al que me tenga una idea más o menos de... Pues prácticamente es como si se cortara el circuito, ¿no? Se corta y se... Ajá, es correcto, ¿no? Nosotros tenemos aquí este circuito y sigue toda su trayectoria, pasa por el filamento, produce incandescencia y hay un retorno de corriente y estamos completando el circuito, ¿no? Pero ¿qué pasará cuando hay un cortocircuito aquí? ¡Pum! Y esto se nos va a tierra. Esos dos dos cables se pegan y van a tierra. ¿Estamos cortando qué? El circuito. El circuito. De ahí su nombre, cortocircuito o circuito corto, porque este circuito pues ya no completó toda su trayectoria normal. ¿Sale? Por eso se llama cortocircuito o circuito corto. ¿Sale, muchachos? ¿Alguna duda de esto? ¿Muchachos? No, profe, gracias. ¿No? Ok, bueno. La segunda condición de falla que nos dijeron que era la sobrecarga. Ahí está, sobrecarga. ¿Qué entienden ustedes por sobrecarga, muchachos? Que pasa mucha tensión eléctrica. ¿Mucha tensión eléctrica? Bueno, ¿no? pues yo lo entiendo como un aumento, como un aumento abrupto de la corriente eléctrica, ¿no? No, el aumento abrupto se da en un cortocircuito. O sea, están circulando 0.7 amperes por este circuito y el aumento abrupto se da cuando aquí se produce se pega el neutro con la fase. Aquí la corriente aumenta de manera abrupta, ¿no? Se va desde 0.7 hasta 35 amperes, por así decirlo, en un instante de tiempo demasiado corto. Pero en una sobrecarga no. Es la diferencia, de hecho, entre una sobrecarga y un cortocircuito. La sobrecarga es cuando hay más electricidad. Ah, perdón. ¿Más qué?
Cuando se demanda más energía o algo así, ¿no? Exacto, cuando demandamos más potencia de la que puedes, más potencia, ¿no? De la instalada, es decir, nosotros hacemos un cálculo a lo mejor de 1000 watts y le empezamos a demandar a este circuito 1200 watts, ¿no? Pero no es de manera instantánea, es decir, nosotros vamos conectando por acá el aparato y empieza a aumentar la potencia que le estamos demandando. La otra sería que una sobrecarga porque estamos demandando más corriente de la que puedes conducir este conductor eléctrico. Es decir, aquí yo tengo una protección de 20 amperes, a lo mejor este conductor está diseñado para conducir 18 amperes, y si yo le estoy demandando de acá 18, luego 19, luego 20, luego 21 amperes, a lo mejor los va a soportar, ¿no? Pero va a llegar un momento en que este interruptor va a disparar o va a abrir. ¿Por qué? Porque le estoy yo demandando más corriente de la que puede soportar. A eso se le llama sobrecarga. Y por aquí yo puse un ejemplo, ¿no? Lo que nosotros, aquí vemos, muchachos, y lo que comúnmente hacemos y de lo que se trata esto es, de lo que se trata no hacer en las instalaciones eléctricas es precisamente esto. Cuando nosotros calculamos una instalación eléctrica debemos ¿cómo se llama? De prever cuántos tomacorrientes vamos a conectar, ¿no? Cuántos contactos, pues. ¿Por qué? Para evitar esto. Es muy común en nuestras casas, ¿no? Que ponemos el contacto y adicional a eso le conectamos, ¿qué? ¿Qué es esto? Una extensión eléctrica. Ajá, una extensión o un multicontacto, ¿no? Y de este contacto que solamente tiene 2 salidas, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas. Y yo calculé este contacto para una potencia, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y luego por ahí, pues ya agarramos y vamos a pensar que saco un cable para acá y yo lo conecto aquí, y luego saco otro cable, bueno, las de la fase y el neutro y lo conecto aquí, ¿no? Ahí está conectado. ¿Cuánto estaría circulando por allá en este cable? ¿Cuánto nos dice aquí? Profe, ¿puede aceptar algunos compañeros? 7 amperes. 7 amperes, ajá, 7 amperes. Dijo, de hecho ya se va a acabar ¿cómo se llama? La sesión, nos volvemos a conectar, porfa, ¿sale? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Cuánto estaría circulando por este conductor? 7 amperes, ¿no? De esa plancha. Y luego por ahí, pues dice alguien, no, ¿sabes qué? Voy a calentar, pues mi comida, ¿no? Y saco otro cable y eso lo llevo al otro contacto, perdón, del multicontacto. ¿Cuánto estaría circulando ya en ese circuito? 7 más 2. 19, ¿no? 19 amperes. 19 amperes. Y ese conductor dice, pues va, órale, pues, ¿no? Jalo, ¿no? Aguanto. Y todavía tengo que este interruptor me soporta 20 amperes, su capacidad nominal, yo lo calculé para 20 amperes. Pero por ahí alguien dice, no, pues a mí se me antojó pues un pan con mermelada, ¿no? Y agarra y conectamos este cable al otro contacto, ¿no? A este contacto que está aquí. ¿Cuánto le estamos demandando ya a ese circuito? 23 amperes. 23 amperes. 23 amperes. ¿Y qué dice este interruptor? Pues, órale, pues te aguanto, ¿no? Un rato. O sea, para que entiendan, una sobrecarga del interruptor todavía puede soportar a lo mejor 23 amperes durante media hora, ¿no? Dice, si en media hora tú no te desconectas o me quitas carga, porque yo no estoy autorizado para darte más o permitirte más paso de corriente, pues me voy a disparar, ¿no? Bueno, pero alguien por ahí de la casa dice, no, pues a mí se me antojó un cafecito. Y llega y pone a funcionar la cafetera, ¿no? Y sacamos por aquí y lo conectamos al otro multicontacto. ¿Cuántas amperes ya estarían circulando? 26. 26 amperes. En ese momento dice este interruptor, pues oye, ¿qué te pasa, no? Pues yo no estoy dimensionado o calculado para soportar esa corriente. Y este conductor pues dice, pues yo también, ¿no? O sea, a mí me calcularon para soportar 18 amperes y si hay un sobrecalentamiento, el aislamiento se va a empezar a degradar. Y en ese momento, ¿qué pasará con ese interruptor cuando tengo conectado todo? Interrumpe. Se interrumpe. Y a lo mejor no es un cortocircuito, pero es una sobrecarga. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, estoy sobrecargando, le estoy demandando más corriente a este circuito derivado.
Entonces aquí la corriente, lo que vemos de diferente con el cortocircuito es que va aumentando de manera que, muchachos, instantánea o gradual. Gradual. Gradual, a diferencia del cortocircuito. En el cortocircuito la corriente aumenta de manera instantánea a valores muy superiores a la corriente nominal, y en una sobrecarga no. En una sobrecarga la corriente va aumentando de manera gradual. Cada vez que vamos demandando más corriente, vamos sobrecargando ese circuito hasta que llega un momento en que ya no soportan conducir más corriente y tiene que dispararse. ¿Sí se entendió o no? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Nos quedan 2 minutos. Si se corta, nos volvemos a conectar, por favor. Sí, está bien. Sí, profe. Vale. Porfa. Por favor, muchachos. Entonces, ¿dudas de eso? ¿Diferencia entre sobrecarga y cortocircuito o no? Bueno, clasificación de interruptores. Dígame. No. Ok. Sale. Clasificación de interruptores. Tenemos 2 tipos de interruptores, no automáticos y automáticos. ¿Cuál será la diferencia principal entre estos y estos? Los no automáticos y los automáticos. Que uno se tiene que accionar y el otro se acciona solo. Ok. Su funcionamiento es manual, ¿sale? Interrumpe a voluntad del usuario la corriente eléctrica. Y los automáticos funcionan de manera, pues como su nombre dice, automática, ¿no? Es decir, estos no nos protegen contra sobrecarga y cortocircuito, estos nosotros interrumpimos de manera manual, pero estos sí protegen contra sobrecarga y cortocircuito de forma automática. Entonces, si en el examen viene, ¿cuál es la diferencia entre un interruptor no automático y un automático? Es que los no automáticos no protegen contra sobrecarga y cortocircuito y su accionamiento es directamente manual. No hay más. Y los automáticos, estos sí nos protegen contra sobrecarga y cortocircuito y pueden ser accionados de manera manual o de manera automática, pues, por sobrecarga o cortocircuito. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y estos, pues obviamente son los interruptores termomagnéticos, interruptor de cuchillas, y por acá tenemos otro que van a ver ustedes en sexto semestre, que es un interruptor de sobrecarga y se utiliza principalmente para los motores eléctricos. Esto, bueno, ya lo habíamos hecho. Y por aquí están los interruptores termomagnéticos que seguramente vieron en protecciones eléctricas y su curva de disparo. Esta curva que vemos nosotros aquí es contra cortocircuito y esta que vemos aquí es contra sobrecarga. Acuérdense que estos interruptores termomagnéticos protegen contra las 2 fallas, ¿no? Cortocircuito y sobrecarga. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? No, profesor. ¿No? Ok. Y de estos tipos tenemos monofásicos, los interruptores termomagnéticos, que son los que comúnmente utilizamos en las instalaciones domiciliarias, bifásicos, por así decirlo, o monofásicos de 2 polos, y los trifásicos. Y aquí tenemos las capacidades. Sí, profe. ¿Sí? Vale, porfa. Entonces, a ver. Ahí está. Entonces, les estaba comentando de los interruptores termomagnéticos. Los monofásicos son los que utilizamos comúnmente en instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿no? Y aquí están las capacidades comerciales, podemos desde 15, 20, 30, 40 y 50 amperes. Los de 2 fases, que son 15, 20, 30, 40, 50, 70 amperes. Y los trifásicos, ¿no? Que son de 100 hasta 600 amperes. Los que vamos a estar utilizando nosotros son de este tipo. Bueno, fusibles. ¿Alguien sabe qué es un fusible o cuál sería la definición de fusible? Muchachos. Es una resistencia, ¿no? Que se funde. Más bien no es una resistencia, es un elemento conductor con un alto punto de fusión, ¿no? ¿Sale? Que se intercala en un circuito eléctrico y que al paso de una corriente superior a la que a su valor nominal, por ejemplo, aquí vamos a pensar que es de 60 amperes, cuando pasen 62 o 63 amperes,
este elemento que tienen por dentro, este listón fusible precisamente, se funde, ¿no? Cuando se funde, pues obviamente interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Entonces podemos decir que es un dispositivo que se intercala en un circuito eléctrico y al paso de una corriente superior a su corriente nominal, se funde, interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica. De ahí que venga la palabra fusible, ¿no? De la palabra fundir. ¿Sale, muchachos? Estos elementos pues prácticamente ya están en desuso, ya lo habíamos platicado. Es muy poco probable que encontremos todavía fusibles en las instalaciones de nuestras casas, ¿no? Ya están reemplazándose por los interruptores termomagnéticos. Y aquí tendríamos pues obviamente una caja con sus fusibles, tiene unas cuchillas, estos hacen contacto con unas mordazas, aquí tiene una palanca, nosotros la bajamos, interrumpimos el paso de la corriente, ¿no? Cuando hay un cortocircuito, pues lo que generalmente hacemos es ir, bajar esta palanca, quitamos estos fusibles con una pinza, revisamos que el elemento fusible esté bien, y si no está bien, lo cambiamos y ya tenemos otra vez corriente eléctrica, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de estos elementos con respecto a los interruptores termomagnéticos, jóvenes? ¿Alguien tiene una, o pueda decir una desventaja? Que cuando se usan ya no se vuelven a utilizar cuando se queman. Y los termomagnéticos sí. Exactamente, ¿no? Una de las razones de que ya estén en desuso es que pues ya una vez que estos interruptores actúan o protegen al circuito, se funden y pues obviamente tenemos que reemplazarlos. Y si ya no está abierta la ferretería y no tenemos en nuestra casa, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que hacen comúnmente? Ponen un cable, un conductor de aquí a acá, simulando el cortocircuito, el fusible, pero si hay un cortocircuito, ese conductor pues no está calibrado, no se va a fundir nunca, ¿no? Y tenemos que esperar hasta el otro día para ir a comprar un listón fusible y cambiarlo. Otra desventaja de estos con respecto a los termomagnéticos, ¿cuál será? ¿Qué ven aquí? ¿Nos da miedo cuando abrimos una caja de estas, muchachos? ¿Tenemos algún temor por ahí de meter la mano? Está más expuesto, ¿no? Exactamente, ¿no? Una de las desventajas es que podemos nosotros provocar que, si no hay cortocircuito, pues provocar uno, ¿no? Porque metemos a veces el desarmador y ese desarmador no está aislado y lo pegamos con la caja y pegamos por acá y hacemos cortocircuito. Otra es que queramos meter la mano y nos vamos a dar un shock eléctrico, ¿no? Es una de las pocas probabilidades, pero que suelen pasar. Y esa es una desventaja para estos interruptores termomagnéticos. Es un peligro de sufrir una descarga eléctrica, que son desechables, ¿no? E incluso cuando el cortocircuito es muy grande, estos se funden. Aquí sí llegamos a ver que esto se derrite, esta parte del casquillo que puede ser de plástico o de porcelana, se funden y pues hay que cambiar todo el cartucho, ¿no? No nada más el listón. Sí, entonces ya están prácticamente en desuso. ¿Alguna duda, jóvenes, de esto? ¿Muchachos? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Bueno, luego viene por ahí otro elemento que ustedes investigaron, que es el centro de carga. Acuérdense ustedes que de esta alimentación de este centro de carga, ¿de dónde viene, muchachos? ¿De dónde venía? Lo vimos cuando vimos sistemas de alimentación. De la cometida. Del medidor, ¿no? O sea, la cometida llega hasta el medidor y después del medidor, a ver si lo tenemos por acá, tendríamos ese cable, ¿no? Vean, esos cables que vemos son precisamente estos, ¿no? Estos cables que van dentro de una canalización ahogada en el muro, no la vemos, lo único que vemos es el centro de carga que tenemos aquí y, bueno, obviamente que tendríamos en esta imagen que les estoy compartiendo, en esta imagen, ¿no? Entonces, este circuito viene del medidor y llega a un centro de carga. ¿Cuál es la finalidad de un centro de carga, muchachos? ¿Alguien me puede decir cuál es la finalidad de un centro de carga? Yo tengo una definición, ¿quiere que se la lea? A ver, sí, por favor. Un centro de carga es un tablero metálico que contiene una cantidad determinada de interruptores térmicos, térmico, magnético, generalmente empleados para la protección de conexiones pequeñas de cargas eléctricas y se me lengua la traba, alumbrados. Ajá, ok. Bueno, perfecto. Dice su compañero que es un tablero, obviamente ahí metálico,
dentro del cual se alojan algunos interruptores termomagnéticos que sirven como protección y que nos sirve para alimentar circuitos de alumbrado o circuitos de contactos, ¿no? Es lo que entendí. Bueno, si nosotros de manera intencional yo hice esto, ustedes vean estos conductores que vienen del medidor, ¿cómo son con respecto a estos conductores? ¿Cómo los vemos? Estos con respecto a estos. Que son más grandes, que pasan mayor carga. ¿No? Son más gruesos. Ok, bueno. Entonces, una de las principales razones de poner centros de carga, a lo mejor antes no lo hacíamos, ¿no? Llegaba el cable y de ahí sacábamos de un mismo interruptor termomagnético, alimentamos toda la casa, ¿no? Pero bueno, pues eso causa pues, muchas fallas eléctricas. Entonces, lo que se hizo es poner un centro de carga y este centro de carga se encarga de ¿qué? De dividir ¿qué? Grandes sistemas eléctricos o un sistema eléctrico, ¿no? A esta alimentación, por obvias razones, es más grueso el cable y estos son más delgados. Entonces yo puedo dividir, imagínense, perdón, antes de que yo no divida y que con un solo interruptor termomagnético alimente todas estas cargas que yo tengo conectadas aquí. Y aquí faltan más de nuestra casa, ¿no? ¿Cómo sería el conductor aquí? Sería igual que este, ¿no? Si yo nada más tuviera un interruptor termomagnético. ¿Sí lo alcanzamos a dimensionar o no? ¿Muchachos? Sí, profe. Sí, ¿va? Bueno, entonces, una de las razones para poner centros de carga es dividir este sistema eléctrico o esta instalación en varios, ¿qué? ¿Cómo les llamaremos a estos? En varios circuitos, ¿qué? ¿Derivados? Circuitos derivados. ¿Qué ganamos con eso? Dividir un sistema eléctrico o una instalación en varios circuitos derivados. ¿Qué ganamos con eso? Disminuir, ¿qué? La sección transversal de ¿qué? Disminuir la sección transversal o el calibre de ¿qué? De los conductores eléctricos, ¿no? Otra, que es que cada circuito derivado tenga su propia ¿qué? ¿Su propia qué, muchachos? Protección. O su propio ¿qué? Su propia protección eléctrica, ¿no? Y otra, que todos los dispositivos de protección estén alojados en un mismo ¿qué? En un mismo punto, ¿no? Que no andemos buscando, es que este circuito estaba por la cocina, este está en la recámara 2, este está en el baño, o sea, no, que todos los dispositivos de protección estén alojados en un mismo lugar, dividir un sistema eléctrico grande en varios circuitos derivados y disminuir la sección transversal o calibre de los circuitos derivados. ¿Sale? Obviamente, pues que cada circuito derivado cuente con un medio de control y de protección, ¿no? Que son los interruptores termomagnéticos. Esa es la finalidad de un circuito derivado. Ahora, si nosotros estamos hablando de un circuito derivado que son cada uno de estos, por ejemplo, yo de este interruptor tengo un circuito derivado de alumbrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Luego de este, yo tengo un circuito derivado de ¿qué? De contactos. Y luego de este, tengo un circuito derivado para el horno de microondas. ¿Por qué? Porque el horno de microondas demanda exactamente más corriente. Entonces, por norma, yo debo poner un circuito derivado únicamente para el horno de microondas. Lo vamos a calcular, ¿sale? Ahora, si estamos hablando de un circuito derivado, ¿cómo se llamará? ¿Circuito qué? El que alimenta a mi centro de carga. ¿Cómo se llama? ¿Circuito qué? ¿Alguien tiene una idea? Muchachos. Jóvenes, ¿sí andan por ahí o ya no? La de estación receptora. No, a ver, si yo a estos circuitos que salen de cada uno de estos interruptores les doy el nombre de circuitos derivados, sí, ¿no? Así se les conoce, seguramente ustedes ya lo vieron en protecciones a lo mejor. Al circuito que alimenta a ese centro de carga, a estos cables, ¿cómo se les llamará? ¿Circuito qué? ¿Principal? Por ahí va, pero sería el tablero principal más bien. Circuitos derivados, hay otro que se llama circuito qué. ¿Circuito qué, muchachos? Medio punto al que le dé le atine al precio. ¿Circuito qué? A ver, ¿De bueno. fuerza? No, serían circuitos derivados. Este es un circuito alimentador. ¿Sale? Precisamente debe su nombre al hecho de que está alimentando al centro de carga. Y de este centro de carga, pues vamos a sacar cada uno de los circuitos derivados, obviamente que derivan de este circuito alimentador. Entonces, otra vez, este circuito alimentador tiene conductores de una sección transversal más grande. Estos conductores de los circuitos derivados tienen conductores de una sección transversal más pequeña. ¿Por qué razón?
Porque si yo sumo la corriente de este circuito derivado, sumo la corriente de este circuito derivado y sumo la corriente de este circuito derivado, y esos están conectados al mismo tiempo, la corriente que debe soportar estos conductores del alimentador, pues va a ser la suma de todas estas corrientes. Por esa la razón de que este conductor sea más grueso. También lo vamos a calcular. Entonces, ¿qué es un circuito alimentador, muchachos? Es aquel que provee o suministra la energía eléctrica al centro de carga. Pregunta de examen. ¿Sale? ¿Qué es un circuito alimentador, muchachos? ¿Jóvenes? El que provee energía al centro de carga, ¿no? Ajá, provee o suministra la energía eléctrica al centro de carga. ¿Qué es un circuito derivado? Este sería el que provee energía ¿a qué? Dispositivos. A los dispositivos. A todos los dispositivos o cargas conectadas a cada uno de estos circuitos, ¿no? Es decir, provee la energía desde qué, dónde, desde el dispositivo de protección hasta las cargas conectadas al circuito. ¿Sí se entiende o no? Desde el dispositivo de protección, desde este punto, hasta las cargas conectadas a este circuito derivado. Aquí yo solamente puse una, pero pueden ser 10 lámparas, 20 lámparas al que suministre este circuito derivado. Entonces, el circuito derivado es aquel que suministra la energía eléctrica desde la salida de los dispositivos de protección hasta las cargas conectadas al circuito. Circuito alimentador es aquel que provee o suministra energía eléctrica al centro de carga. ¿Sí se entiende la diferencia, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vale. Y luego por aquí tenemos, ya les había dicho, una barra de neutros. ¿Por qué? Porque está aislada con respecto a esta caja, ¿no? A esta conexión metálica. Esta conexión metálica, esta caja metálica está empotrada en el muro y por lo tanto puede actuar como una tierra física, ¿no? Entonces, llegamos con el neutro y aquí abajo nosotros tenemos otra barra, pero esa barra es ¿de qué? De tierra física, ¿no? Ajá. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un circuito debemos conectar como aquí. Sacamos, esta barra alimenta a estos interruptores termomagnéticos. Entonces, cuando nosotros subimos este interruptor, aquí ya tenemos alimentación, sacamos un cable y también debemos sacar un cable del neutro para cada circuito derivado. Por poner varios monofásicos. No, hijo, varios monofásicos, porque el trifásico, pues, es para una carga trifásica y en nuestras casas por lo regular no tenemos cargas trifásicas. Entonces debemos tener un circuito derivado monofásico para cada circuito derivado. Un interruptor termomagnético monofásico para cada circuito derivado. ¿Sale? Ah, ok. Muchas gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna duda de eso, muchachos? No, profe. No, ok. ¿Cuántos tipos tenemos? El que generalmente utilizamos es este, que es el empotrado. ¿Por qué empotrado? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, por así decirlo, adentro de la pared. Ajá, va embebido dentro de la pared, es decir, nosotros ranuramos, hacemos una ranura donde quepa ese gabinete, lo metemos y después lo fijamos por aquí con pijas y además cuando se aplana el muro, pues que ya queda únicamente al ras, ¿no? Del muro y lo que vemos nosotros sería algo así, es lo que saldría del muro, nada más. Entonces, esto que está por dentro, pues ya no lo veríamos, a menos que aquí tenemos estos tornillos que son los que están aquí, los que sujetan la tapa con el gabinete. Y es para, bueno, obviamente la retiramos cuando tenemos una falla, cuando queremos comprobar la tensión, cuando queremos hacer una modificación de la conexión. Y hay otro tipo, que son los, que como dijimos, empotrado, ¿no? Hay otros que no van embebidos en el muro y van sobrepuestos en el muro. ¿Cómo se llaman esos? De sobreponer. Obviamente la estética, ¿cuál es mejor? ¿De sobreponer o que va embebido, empotrado? ¿Cuál preferirían ustedes? Pues el empotrado, ¿no? El empotrado, ¿no? Por estética, o sea, no se vería el gabinete, todo esto. Lo único que veríamos aquí es la tapa, en este. Y en jóvenes, en el que es sobrepuesto, pues se ve todo el gabinete y la tapa. Se ve, pues de alguna forma feo, ¿no? Entonces, por estética, el empotrado es mejor. Y luego hay otros que son de pedestal, así les dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque van
van nada más en el piso, pero estos son para sistemas eléctricos ya de media tensión, por así decirlo. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? No, profe. ¿No? Entonces aquí le voy a poner alimentador, ¿sale? Alimentador, para que sepan ustedes que es el circuito alimentador. Y todos estos que tenemos aquí son derivados, ¿no? Circuitos derivados. Esto les voy a compartir, jóvenes. Yo se lo voy a subir en Classroom para que lo tengan. Y luego tenemos otros elementos que son los apagadores. ¿Qué es un apagador? ¿Quién me puede definir un apagador? ¿Es un objeto que interrumpe la corriente eléctrica? Entonces podemos decir que es un interruptor pues que interrumpe el paso de la corriente eléctrica. ¿Es de qué? ¿De acción qué? ¿Acción manual o automática? Manual. Acción manual. Obviamente es de muy poca capacidad, ¿sale? Y que se emplea para controlar el paso de la corriente o alimentar cargas muy pequeñas. Un ejemplo, ¿cuál será? ¿Para qué se utilizan? Para apagar un... Para prender y apagar focos, ¿no? Una lámpara, por ejemplo. Para controlar circuitos de alumbrado, así de manera general, ¿no? Aunque yo he visto instalaciones en las que este interruptor lo utilizan para controlar la bomba de agua, ¿no? Y prende la bomba y ahí vamos corriendo a prender este interruptor, ¿no? Que no debiera ser así. ¿Hay de cuántos tipos? Este que tenemos aquí, que es un interruptor, ¿qué? Sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque tiene únicamente dos terminales, esta y esta. ¿Qué es lo que interrumpimos con un apagador? ¿La fase o el neutro o ambos? El neutro, ¿no? No es cierto, la fase. La fase, Entonces, ¿no? La que llega por acá es la fase y la que sale que es... Neutro. Igual, No es cierto. el Si yo regreso. pongo neutro... Ah, es el regreso. Exactamente. Entonces, pues le voy a poner con otro color. Esta es la fase, llega a la fase y lo que sale de ahí es el retorno. Ya lo hicimos en la práctica. ¿Sale? Sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque únicamente tiene dos terminales y se utiliza para controlar una lámpara desde un solo punto. Si lo han notado, ¿no? Esos sencillos yo lo prendo a la entrada de mi recámara y lo tengo que apagar ahí mismo. Por eso es sencillo. Se utiliza para controlar lámparas desde un solo punto. Pregunta de examen, ¿eh? Esto seguramente va a venir. Ahora, tenemos otro tipo de apagador, este que está aquí. ¿Qué tipo es? De 3 vías. De 3 vías. Entonces aquí le vamos a poner de 3 vías. 3 vías o escalera. ¿Por qué de 3 vías? Porque tenemos 3 terminales de conexión y nos sirve para controlar una lámpara desde 2 puntos distintos de la instalación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, entonces desde 2 puntos distintos de la instalación, si es desde 2 puntos distintos, ¿cuántos tendríamos que ocupar en una instalación? Bueno, 2 de para esos, controlar ¿no? una lámpara. 2, siempre se manejan en pares, muchachos. Y luego tenemos otro. ¿Cuál es este? De 4 tenemos de 4 vías. 4 vías. ¿Por qué 4 vías? Porque tiene 4 terminales de conexión. 2, 3 y 4. Y estos interruptores se utilizan para controlar una lámpara desde ¿cuántos puntos distintos? 3. 3 puntos distintos, pero siempre van en concordancia o en juego más bien con estos. Tenemos que ocupar 2 interruptores de 3 vías y uno de 4 vías para poder controlar una lámpara desde 3 puntos distintos. ¿Sale? Pero todos, su definición es la misma. Es un interruptor de acción manual de poca capacidad que se utiliza para controlar unidades de alumbrado, generalmente. ¿Sale? Ahora, yo les pregunto, ¿a qué altura tendrán que ir del piso terminado estos apagadores? O a donde nosotros querramos. Como a 1 metro, ¿no? Bueno, por ahí nos dicen que estos van de 1.2 a 1.35 metros, de 1.2 a 1.35 metros del nivel de piso terminado. O sea, una vez que ya tenga la loseta la casa o lo que sea, el piso ya esté terminado, debemos medir 1.20 a 1.35 y sobre esa altura poner la caja donde va a ir conectado ese interruptor. ¿Sale, muchachos? Ahora, tenemos otro elemento por aquí, que son los contactos eléctricos. ¿Para qué me sirve un contacto eléctrico? Para conectar un dispositivo.
Ajá, para conectar por medio de ¿qué? ¿Qué tienen esos dispositivos? Por medio de una clavija, uno o más dispositivos eléctricos, ¿no? O electrodomésticos. ¿Sí, muchachos? ¿De qué tipos hay? Está el Que sencillo. tenemos aquí, sencillo. Que tenemos aquí, ¿de qué es este Es otro? un polarizado, ¿no? Exactamente, es un contacto polarizado. Sencillo. Trabajo doble. Sencillo, sería sencillo, polarizado. Y que tenemos aquí, ¿qué será? Es un doble polarizado. Doble polarizado. Y que tenemos aquí es un contacto para piso, ¿vale? ¿Por qué para piso? Si se dan cuenta, esto también va dentro del piso, va empotrado en el piso y lo único que sale al exterior sería esto. Esta tapa es abatible, ¿no? Nosotros la sacamos y sale el apagador, cerramos y pues queda únicamente como si fuera la placa en el piso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sencillo y sencillo polarizado? Pues la Tierra no tiene tierra física. La tierra física, exactamente. Aquí cuando decimos polarizado es porque tiene tierra física. Doble, pues es un contacto doble porque tiene dos contactos y además tiene una terminal, esta que tenemos aquí, para tierra física. Entonces, ¿cómo se conectaría un interruptor? Un contacto. Es fase neutro. Todos se conectan igual, fase y neutro. Entonces, por aquí tendríamos la fase, y por el otro lado tendríamos el neutro. Y además tendríamos que traer un cable que fuera ¿qué? Tierra física. Así, ¿no? Ahorita vamos a ver los circuitos, no se preocupen. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes han visto que los contactos tienen un orificio más pequeño que otro? ¿Cuál será la fase? La fase y el neutro, ¿no? La fase. Entonces aquí está mal, ¿no? Entonces conductor, que nosotros tenemos aquí, perdón, la fase. Bueno, sería la fase, ¿no? Bueno, no lo remarca, ahorita lo hacemos. Conductor, debería ser rojo, ¿estamos de acuerdo? Y el otro, conductor debería ser el neutro, debería ser, ¿de qué color, jóvenes? Por código de colores. Gris. Gris o blanco, ¿no? Entonces, aquí sería sería el neutro y el rojo sería la fase. ¿Sale? Entonces, para que nosotros sepamos, cuando hagamos una instalación, que el orificio más pequeño va conectado a la fase y el orificio más grande va conectado al neutro. Y por aquí todos los contactos dobles tienen un tornillito que es de color precisamente verde, perdón, donde debe de ir la tierra física. ¿Alguna duda de esos? Los que son de piso normalmente podrían sellarse, ¿no? Algo así. Se supone que esta cajita o estos contactos son especiales para piso precisamente porque se cierran herméticamente. No hay ingreso de agua a través de esta placa. Ya son especiales para eso. ¿Sale? Ahora, pregunta, ¿a qué altura deben ir estos contactos una vez que ya terminamos la instalación? Perdón, una vez que ya terminamos la casa, el piso, ¿a qué altura del piso deben de ir estos contactos? Yo digo que también, ¿no? De 120. No, también depende. Como de 30, no sé. Deben de ir, nos dice, de 35 a 40 centímetros del piso terminado. Altura del piso terminado, de 35 a 40 centímetros. Obviamente en la cocina pues va a haber una excepción, ¿no? Pero si tenemos en la sala, nuestras recámaras deben ir de 35 a 40 centímetros de piso terminado. ¿De qué capacidad son? Para 127 volts deben ser de 15 amperes, tienen una capacidad para alimentar una carga de 15 amperes, y para 220 volts de 10 amperes. ¿Por qué? Porque cuando elevamos los niveles de tensión, la corriente disminuye, por esa razón. ¿Alguna duda de eso, muchachos? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Canalizaciones. ¿Para qué me sirven las canalizaciones, muchachos? Es para proteger a los cables de todo daño externo, me parece. Ok.
Exactamente, las canalizaciones en una instalación eléctrica nos sirven para proteger a los conductores eléctricos contra pues el medio ambiente, ¿no? Contra los factores del medio ambiente, que es pues la humedad, el calor, ¿qué más? También contra solventes, ¿no? Si hay solventes y caen sobre el conductor, pues el aislamiento lo podemos dañar. Nos sirve también para protegerlo contra esfuerzos mecánicos, ¿no? Si ponemos cables que estén sobre el piso, no le ponemos una canalización, pues podemos tropezarlos, podemos jalar, podemos, aparte de provocar un accidente a la persona, al usuario, pues en el conductor lo podemos dañar y podemos provocar un cortocircuito. Entonces, en general, las canalizaciones nos sirven para proteger a los conductores contra esfuerzos mecánicos, factores del medio ambiente o solventes, ¿no? De manera muy general. ¿Sí, muchachos? Ahora, ¿cuántos tipos de tubos tenemos? ¿No? El tubo conduit, el metálico, que hemos visto que se utiliza para instalaciones que son, ¿de qué tipo? A ver, habíamos dicho. ¿Totalmente qué? Expuestas. Totalmente visibles, ¿no? Más bien, totalmente visibles. Es decir, que se ven todas las canalizaciones, están ahí expuestas, ¿no? Para ese tipo de instalaciones, como la que tenemos aquí, ¿no? Que van en el techo, sujetas, pero se ve la canalización, se ven las cajas de conexión, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos otro tubo conduit que seguramente sí lo han visto, es tubo metálico igual, pero es flexible. ¿Sí lo han visto, muchachos? Generalmente se utiliza lo que hemos visto, hay máquinas, herramienta. ¿Vale? Y luego el que nosotros vamos a estar utilizando, ¿cuál es? El tubo conduit no metálico. Estos son de polietileno, que es la famosa manguera Poliflex, ¿no? O poliducto. Y también hay canalizaciones de PVC. ¿Vale? Entonces, para instalaciones domésticas, pues podemos utilizar el polietileno, y en caso de algún otro caso, pues podemos utilizar el tubo conduit metálico. ¿Preguntas de esto, muchachos? No, Esto ya lo hice. Sí, dígame. Digamos que tenemos tubería de PVC. ¿Cómo podemos? Bueno, hay un color específico para tubería, para diferenciar la tubería de PVC de electrónico y de gas, digámoslo así, o de agua. Bueno, sí hay un código de colores para tubería, ¿no? Ahorita la verdad es que lo desconozco, o sea, para la tubería que va aquí de manera externa, sí hay un código de colores, ¿no? De hecho, lo podemos ver en los edificios de departamentos que suben varias tuberías de diferentes colores, ¿no? Que una es para gas, otra para agua, para la energía eléctrica generalmente, pues como van ¿cómo se llama? Empotrados en el muro, pues no hay como tal, ¿no? Pero para gas, para agua, pues, sí hay un código de colores para eso. ¿Sale? ¿Sí, joven? ¿Muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ajá. Bueno, vamos a seguir con los otros elementos que son las cajas de conexión, ¿no? Nosotros ya pusimos las canalizaciones, ya las dejamos ahí dentro de la losa, dentro del muro, pero hay otros elementos que nos dan, que son las cajas de conexión. ¿Para qué nos sirven esas cajas de conexión, muchachos? De protección. Podemos hacer empalmes, también podemos sacar enchufes o también interruptores. Ok. Bueno, la primera es que nos dan salida. ¿Para qué? Para las canalizaciones, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos los orificios, ¿no? Quitamos estas plaquitas y quedan los orificios, ¿no? Aquí se ve mejor. ¿Dónde llegan qué? ¿Qué llegan aquí? ¿Qué llega aquí, jóvenes? La tubería. La tubería, entonces nos dan salida ¿para qué? Para las canalizaciones, ¿no? Y dentro de esas canalizaciones vienen los ¿qué? Los conductores eléctricos, ¿no? Por aquí saldrían a lo mejor un conductor de fase, un conductor neutro, ¿no? Y una vez que tenemos esos conductores eléctricos, entonces ya dijimos, las cajas de conexión dan salida a las canalizaciones y además nos sirven para hacer ¿qué? Los empalmes o las conexiones eléctricas, ¿no? De los diferentes circuitos. Y la otra, también dan salida ¿para qué? Para estos elementos que tenemos por aquí, para contactos, ¿para qué más? Para apagadores.
Ajá. Y la otra, si son del tipo cuadrada o son de tipo octagonales, ¿para qué nos sirven estas? ¿Para salida de focos o de lámpara? Para salidas de alumbrado. Entonces, podemos decir de manera general que las cajas de conexión son elementos que nos sirven para dar llegada a las canalizaciones, hacer los empalmes eléctricos, las conexiones eléctricas para dar continuidad a los circuitos y nos dan salida para contactos, apagadores y unidades de alumbrado. Estas pueden ser tipo chalupa, que son las que utilizamos para los contactos apagadores, y cuadradas o octagonales para unidades de alumbrado. ¿Sale, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Obviamente de estas cuadradas hay de diferentes medidas, ¿no? De 1/2, de 3/4, de 1 pulgada, dependiendo de la manguera o canalización que vayamos a poner. Si es de media, pues pedimos de media. Si es de 3/4 la canalización, pedimos de 3/4. O si es de 1 pulgada, pedimos cajas de 1 pulgada para que pueda entrar aquí la canalización. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok, de todos estos yo se los voy a compartir, ustedes lo complementan. Vamos a ver, se va a acabar esta sesión. Podemos conectarnos 15 minutos máximo y ya, muchachos, les voy a mostrar los circuitos básicos de conexión. ¿Se puede o no se puede? Ustedes díganme. ¿O los pongo hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. A ver, permítanme un segundo, a ver cuánto tiempo nos queda. 6 minutos, a ver, si se corta nos conectamos. Entonces este apunte yo se los comparto enseguida, cuando acabe la clase, ¿sale? Y vamos a ver circuitos eléctricos básicos. Bueno, una vez que nosotros ya vimos los elementos de las instalaciones eléctricas, ahora les dejé por ahí una tarea que vieran la simbología eléctrica. Ahorita de todos modos la vamos a ver. Hay varios circuitos que nosotros podemos conectar o hacer en una instalación. El primero y más básico, el básico de todos es una lámpara controlada por un apagador sencillo. ¿Sale? Generalmente nosotros cuando vemos un plano eléctrico únicamente vemos esto, que es la vista en planta, y por aquí nos dicen que esto ¿qué sería? Esto que estoy señalando aquí. ¿Una qué? Una lámpara. Una lámpara. ¿Y este que tenemos aquí? Un apagador sencillo. Un apagador. Exacto, un apagador sencillo. Entonces, si el circuito dice una lámpara, que sería esta, controlada por un apagador sencillo, sería esta. ¿Sale? Y lo que vemos en un plano eléctrico y que debemos aprender a descifrar es esto precisamente. Bueno, para que nos demos una idea más clara, este sería el diagrama de conexión. ¿Sale? Salimos ¿de dónde? De un interruptor termomagnético, que sería el circuito derivado, y salimos con una fase, ¿verdad? Que es lo que nosotros hicimos en nuestra práctica. ¿Sale? De esa fase nosotros estamos derivando o sacando una canalización. Esto que está aquí punteado nos está simbolizando una caja de conexión cuadrada. ¿Sí, muchachos? ¿Dónde tenemos esta caja de conexión? ¿En qué parte de nuestra casa? En el techo. En el techo. Exactamente. Entonces, aquí vendría una manguera dentro de la losa donde vendrían estos cables, la fase y el neutro. ¿Sale? Que vienen de un centro de carga. ¿Sí se está entendiendo o no? Salimos del centro de carga, vamos por una canalización y dentro de esa canalización van dos conductores, la fase y el neutro, llegan a una caja cuadrada donde está una lámpara. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se está entendiendo o no? Sí, profe. ¿Sí? Y luego nosotros sacamos una manguera, metemos una manguera en el techo, en el muro, y dentro de esa manguera, ¿cuántos conductores van? 2. Estos que tenemos aquí, 2. ¿Y esas a dónde llegan? A una chalupa. ¿Esa chalupa dónde la tenemos generalmente? Vamos a pensar que es mi recámara. ¿En dónde está esta chalupa? ¿En la pared? En la pared, en la entrada, después de la puerta. Abrimos la puerta y encontramos una chalupa en la que está un ¿qué? Eso que está aquí adentro, ¿qué es? Un interruptor. Un interruptor. El apagador. Entonces, un apagador. Entonces nosotros ya tenemos, es una conexión, una caja cuadrada en el techo, una chalupa en el muro, y vamos a conectar este circuito. Sacamos del circuito derivado una fase, un neutro, llegamos aquí a la caja cuadrada, y este conductor de fase yo le tengo que hacer un empalme para un conductor que lo voy a llevar hacia el interruptor. Ese conductor es la fase, ¿sale?
a la entrada del interruptor. Una vez que sale del interruptor, yo lo tengo que regresar al foco. ¿Cómo se llama cuando sale del interruptor? Ya no es fase, ¿se llama qué? Retorno. Y ahora, de esa misma caja cuadrada de conexión, yo voy a sacar ¿qué? ¿Un qué? Guerra, ¿no? No, ¿qué conductor es este? Un neutro. Un neutro, para cerrar el circuito. Entonces, cuando yo cierre este circuito, ¿qué va a pasar? La corriente viene por aquí, viene por acá, y el neutro cierra el circuito. ¿Qué va a pasar con esta lámpara? Va a encender, o bueno, Encender. Ajá. Y una vez que yo abro el circuito, abro este circuito, la lámpara deja de encender, o se apaga, pues, ¿no? Ese sería el diagrama. El esquema físico, pues, sería lo que hicieron ustedes. Obviamente, aquí lo hicimos con una clavija, pero vendría de la alimentación general. Hagan de cuenta que este es el alimentador, llegamos a un circuito derivado, sacamos el conductor que va a una de las terminales del apagador, a la salida del apagador lo llevamos al foco, y el neutro, si ustedes se dieron cuenta, va directo al foco sin pasar por ninguna interrupción, que sería esto. ¿Sí lo vemos? Sí. ¿Sí? Ahora, si se corta, nos volvemos a conectar 10 minutitos, ¿sale, muchachos? Ahora, si nosotros viéramos, o sea, pensando que esto es mi recámara, mi cuarto, tendríamos por aquí la puerta, yo abro la puerta y me encuentro una chalupa, ¿no? Sería precisamente esto que tenemos nosotros aquí, la caja cuadrada y la chalupa. ¿Dónde está la caja cuadrada? Pues en el techo de mi recámara, y la chalupa a la entrada. Por aquí vendrían los cables que vienen del interruptor termomagnético, que serían estos. ¿Sí, muchachos? Es el isométrico. Llegarían a una caja de conexión cuadrada, que es esta, y entonces yo debo de mandar otra canalización de esta caja cuadrada que me dé conexión mecánica, por así decirlo, con la caja tipo chalupa, para que yo pueda meter los cables y conectar aquí el apagador. Y después yo saco otros cables que dan continuidad a lo mejor a la recámara que está contigua, que serían estos cablecitos que van aquí, o estos que van aquí. ¿Sí se está entendiendo o no? Sí. ¿Sí? Bueno, y en isométrico, ¿cómo quedaría? Pues exactamente lo mismo, ¿ah? Vienen dos conductores que vienen del interruptor termomagnético por medio de la canalización, llegan a la caja cuadrada, ahí yo hago las conexiones necesarias, saco dos cables hacia mi caja tipo chalupa, que es la fase y el retorno, y vean, aquí está la conexión, ¿no? Derivo, saco la fase, la llevo al la pantalla, y me dicen, porfa, ¿sale? Muchachos. Vale. Sí, profe. Va que va. Entonces, sí se entiende cómo estaría la instalación. O sea, nosotros ya podemos diseñar, por así decirlo, una instalación con esto que les estoy dando, ¿no? O sea, el puro diseño, no todavía cálculos. Pero yo ya podría ejecutar una instalación así. Ahora, lo que nosotros vemos en los planos es esto, es lo que les comentaba al principio, esto. Entonces aquí, estos dos hilos, ¿cuáles son, muchachos? Serían estos, ¿no? Sí, lo que me está señalizando aquí. Entonces, la entrada a mi caja de conexión serían dos hilos. ¿Una qué? Una F y un N. ¿Qué es eso, muchachos? Una fase y una Fase y un neutro. Exacto, una fase y un neutro. Llegamos a la lámpara donde está la caja de conexión y de ahí mando hacia el apagador ¿cuántos cables? A mí aquí me dice que son dos hilos, una fase y un, ¿qué? Retorno. Un retorno. Son estas, ¿no? Dos hilos, una fase y un retorno. Y luego saco de esa misma caja para dar continuidad al circuito hacia otra recámara, dos hilos, una fase y un, ¿qué? Neutro. Neutro. Entonces, de esta caja yo estoy sacando dos hilos, una fase y un neutro que me va a dar continuidad para conectar otra lámpara, a lo mejor de otra recámara. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro circuito también básico de una instalación, que es una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto bajo el apagador.
Obviamente este contacto aquí lo voy a poner polarizado. Ahorita se lo agrego y ya se los mando. Ahora, otra vez, yo vengo desde dónde? Desde mi alimentación, ¿con cuántos hilos ahora? Vean bien esto. Dice, una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto bajo el apagador. Es decir, al circuito anterior que yo tenía, según solamente un apagador, yo le voy a conectar un apagador sencillo. Abajo del apagador se han dado cuenta que las cajas de conexión, perdón, las placas de los apagadores tienen 1, 2 o 3 ranuras para meter un apagador y 2 contactos, 2 apagadores y un contacto, o 3 apagadores o 3 contactos sencillos. ¿Sí lo han visto, no? Bueno, en este caso solamente vamos a conectar un contacto debajo del apagador. Entonces, aquí me dice que vienen a esta caja de conexión para darle alimentación a esa caja de conexión 3 hilos, que son ¿qué? Una fase, un neutro y una ¿qué? Tierra física. Tierra física. ¿Esa tierra física para qué la vamos a ocupar? ¿Para el interruptor? No, acuérdense. Para la... Ay, se me olvidó Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. No me digan eso. Es que no me acuerdo muy bien. Es por cualquier... Por aquí está, espérenme. ¿Para dónde? Aquí está. ¿En dónde va la tierra física? ¿En qué elemento? ¿En dónde? En el contacto. Puede ser sencillo o puede ser doble. Si es sencillo polarizado, tenemos 3 terminales de conexión. La fase, perdón, ese sería el neutro porque está conectado a la ranura más grande. Ese que tenía aquí sería la fase porque está conectado a esa ranura. Y este última patita, la tercera terminal de conexión, ¿a dónde va? ¿A la tierra qué? Tierra física, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí. Ok, entonces, y después, como ya tenemos una tierra física aquí, pues le damos continuidad a esa tierra física. Entonces, dentro de esa canalización irían 3 conductores, 3 hilos, una fase, un neutro y una tierra física. Entonces, cuando nosotros ya hacemos el diagrama, pues tenemos estos cables, que serían estos que vienen acá. 3 hilos, ¿no? Una fase, un neutro, una tierra física. ¿A dónde llegan? A una caja de conexión cuadrada en donde vamos a conectar una lámpara. De esa caja de conexión me dice que mando hacia el apagador y el contacto 3 hilos. Una fase, entonces ahí ya no serían 3 hilos, ¿no? ¿Cuántos serían? Aquí está mal. ¿Cuántos serían? 4. 4. Entonces serían 4 hilos. 4 hilos. Aquí lo voy a cambiar. 4 hilos. ¿Cuántos serían esos hilos o cuáles serían? Dice que una fase, un retorno, una fase, que sería esta, un retorno, un neutro y una tierra física. ¿Cuántos conductores irían en esa canalización que va del foco hacia el apagador? ¿Cuántos van? 4, ¿no? 4. ¿Sale? Entonces vean que ya vamos involucrándonos un poco más y ahorita que lleguemos al plano eléctrico, pues ahí viene la parte de los cálculos y van a ver que es importante saber cuántos conductores van dentro de la canalización. Bueno, entonces llegamos a esta canalización y voy a sacar un cable, aquí me trepo a mi escalera con mis pinzas y mi cinta de aislar y todo lo que ocupe, y hago un empalme de este cable en la caja y lo mando al apagador, ¿sale? Y del apagador regresa un cable que sea el retorno para poder controlar esta lámpara. Acuérdense, el neutro de la lámpara pues sale directo a la lámpara, pero ¿por qué estoy mandando un neutro a esta caja? ¿Por qué, muchachos? Ahí se ve clarito. ¿Por qué además estoy mandando un neutro a la caja? ¿Para conectar qué? Para conectarlo al contacto. Al contacto. Y vean, no necesito otra fase, ¿no? Más que esa misma, llego aquí al apagador como en el circuito anterior y de este mismo saco un puente para que me alimente ¿a qué? A mi contacto. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo este contacto, en vez de sacar esta alimentación de acá, saco de este punto después de que pase por el apagador? ¿Qué pasará con este contacto? Pues que podrías apagarlo y prenderlo con el mismo, ¿no? Interruptor. Exactamente. Y eso es lo que pasaba mucho cuando hacíamos las prácticas ahí en las casetas, que prendían así que cerraban el interruptor, el apagador, y checaban y tenía tensión. Pero cuando lo abrían,
este se quedaba sin tensión, entonces estamos conectando mal. La forma correcta es esta. De la entrada al apagador saco un cable hacia la fase del contacto. Si yo lo saco después de que pase por el apagador, va a pasar que va a ser un contacto controlado por un apagador. ¿Sale? Y de esta misma caja, pues saco una tierra física que va a ir ¿a dónde? A la tierra física, a la terminal de tierra física de mi contacto. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, y después saco 3 conductores que dan continuidad hacia la otra recámara. Estos conductores a lo mejor van hacia otra recámara, y es la fase, el neutro y la tierra física. Y el isométrico, bueno, aquí sale el diagrama físico, ¿no? Que ustedes van a conectar en su tablero de prácticas. Tenemos la fase que pasa por el interruptor termomagnético, tenemos el neutro que va a ir ahora sí una terminal ¿a dónde? Al contacto, y de ahí lo voy a mandar hasta el apagador. Y bueno, la fase llega al contacto igual, de esa saco un puente hacia el apagador y el retorno hacia el foco. Y la tierra física, bueno, aquí a lo mejor no vamos a conectar la tierra física porque tenemos a lo mejor clavijas en tierra física. Y el isométrico, ¿cómo me quedaría? Pues sería exactamente lo mismo que el diagrama anterior, ¿no? Aquí tenemos, llega la canalización a la caja cuadrada, de esa caja cuadrada meto una canalización por la losa y luego por el muro, que llega a una tipo chalupa, y le doy continuidad después a otra recámara. ¿Y cuántos cables vendrían aquí? Pues 3, la fase, el neutro y la tierra física llegan a la caja de conexión, y de aquí pues voy hacia dónde, en la canalización hacia la tipo chalupa, con mis 4 cables que eran la fase, el retorno, neutro y tierra física. Y sería exactamente lo mismo. No sé si tienen alguna duda, si no se está entendiendo, díganme, porfa. Está bien, profe. ¿Sí, Sí, seguros? está bien, profe. Sí, le estamos entendiendo. Seguros, porque siento que estoy hablando aquí y no me están entendiendo. Bueno, y después tendríamos otro circuito, o sea, son de muchos que podemos nosotros conectar en una instalación eléctrica. El otro sería una lámpara controlada por un apagador sencillo, un contacto bajo el apagador y un contacto en el extremo opuesto. Este sería en el extremo opuesto a estos que tenemos acá. ¿Serían ustedes capaces de hacerlo así, ya nada más escuchando la conexión? Pues sí. ¿Sí? Vean, por ejemplo, aquí, pues es exactamente lo mismo que en el anterior, nada más que aquí no sacamos que conexión a otra recámara, le damos conexión a un contacto. Para este contacto, ¿cuántos conductores irían? 3. 3. ¿Cuáles serían esos hilos? 3 hilos. Fase, tierra y neutro. Una fase, un neutro y una tierra física, que son los que tenemos aquí en el diagrama, ¿no? De esta misma caja, yo derivo, o sea, hago un empalme para mandar un conductor de fase, un conductor de neutro, hago la conexión aquí, y un conductor de tierra física hacia el otro contacto. Y ya está alimentado mi contacto. El único que cambiaría del circuito anterior, ¿no? Aquí estaría su diagrama físico, este sí está cómo quedaría. Yo creo que está bastante entendible, ¿no? Muchachos, ¿sí? O sea, siguiendo los colores, por eso yo les decía, si no tienen, bueno, obviamente no estamos haciendo instalación como tal, pero se dan cuenta que estamos utilizando el código de colores, ¿no? Cuando no tenemos, el presupuesto no alcanza para poner todos estos colores de los conductores, pues utilizamos cinta de aislar para identificarlos. Hagan de cuenta que yo utilizo cables rojos para estos 4 conductores, para estos 4 conductores utilizo el mismo cable rojo. ¿Cómo podría yo identificar cuál es y a la salida? O sea, si yo meto aquí, ¿cómo podría saber que es el mismo aquí en esta caja? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Si hagan de cuenta que no tengo para poner colores diferentes, voy a ocupar el mismo color para todos los conductores que van dentro de la canalización. ¿Cómo podría yo saber que este conductor que metí aquí es este? Vuelvo un cable con cinta de aislar negra o de otro color. Ajá, exactamente, ¿no? Y yo ya voy a saber, por ejemplo, a lo mejor no tengo el cable, pero sí compro una cinta de aislar verde. Entonces yo le pongo a este cable que sería rojo una cinta de aislar verde aquí, y una verde aquí, y cuando salgan por las cajas, a decir, pues este es el de tierra, ¿no? O le pongo un cable, bueno, el rojo obviamente pues sería
Y aquí a este le pondría una cinta de aislar azul. Ah, bueno, el azul va a ser mi retorno, ya sé que dónde va conectado el retorno. Y este neutro, pues yo le pondría una cinta de aislar blanca o gris, y ya sabría que aunque es un conductor rojo, por la cinta gris o blanca, pues va conectada al neutro de mi contacto y al neutro de mi lámpara, ¿no? En realidad no es tan complicado como parece, muchachos, pero bueno. ¿Alguna duda? ¿Creen ustedes que tendrían la posibilidad de que yo les dé el texto de un circuito y ustedes lo hagan así? Podría ser. ¿Podría ser? No creo. ¿No? Bueno, Sí, profe. ¿qué les parece si yo les comparto esto en la clase, en el Classroom? Los analizan. Si tienen preguntas en la próxima clase me dicen. Aquí están varios circuitos. ¿Sale? Y aquí está la simbología que vamos a utilizar. ¿Les parece o no les parece? Sí, profe, Sí, claro. profe. Bueno, Sí. por último, y antes de que se vayan, de esto es rapidísimo. Ya vamos a empezar una vez que vimos los elementos, la simbología y los, ¿cómo se llama? Los circuitos. Vamos a hacer un plano eléctrico de nuestro departamento, de nuestra casa, lo que tengamos. Por ejemplo, yo hice este plano y vamos a empezar a hacer la distribución de las cargas, de las lámparas, de los apagadores, de los contactos, de la bomba de agua, que está en este caso aquí, de un centro de lavado, que está aquí. Este sería mi plano con los muebles ahí distribuidos, ¿no? Sería recámara, baño, centro de lavado, baño, recámara, sala, comedor, cocina y recámara. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que hagan ustedes un plano de su casa para que calculemos la instalación. No sé si ustedes quieran hacer la distribución, yo hice esta distribución nueva, no sé si ustedes quieran hacerla nueva o como está la instalación de su casa, y para calcularla. Yo voy a ir calculando y ustedes a la par mía van a ir calculando su instalación para que no se estén copiando. ¿Sí les parece? Sí, profe. ¿También subirías a Classroom? Esto sí, o sea, todo lo que les di ahorita voy a subirlo a Classroom. Voy a subir esto, lo que vimos al principio, los circuitos y estos planos. No se copien porque, bueno, es bueno que lo tengan ahí porque a partir de yo voy a ir haciendo, pero cada clase que tengamos, yo les voy subiendo los cálculos para que ustedes los puedan hacer con respecto a su plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Órale. Entonces, Sí, profe. muchas gracias, muchachos. Gracias, de verdad, gracias porque acudieron al llamado. Ya el miércoles pues ya no nos veríamos. ¿Sale? Y yo ya les paso este apunte ahorita, lo subo en Classroom y ya nos estaríamos viendo el próximo lunes. ¿Sí, muchachos? Vean bien los circuitos. Si tienen alguna duda, me dicen antes de que yo les deje la tarea. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Órale, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Usted igual descansé. Vale, profe. Pues, Igualmente. gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, cuídense mucho. Profesor, Hasta luego. Hasta luego. ahora sí le puedo enseñar el circuito. Sí. A ver, dime, hijo. A ver, déjame enseñárselo. Sí.